Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Dios tiene preparado algo especial que escucharemos a continuación por el pastor Francisco Concul. Prepárate y disfruta de la palabra de Dios. Dios los bendiga. Qué alegre retomar nuevamente los estudios bíblicos por este medio. Quiero contarles que como Iglesia Nazaret Sur estaremos estudiando el libro de Zacarías, un libro muy interesante y que es muy oportuno para este tiempo como toda la palabra del Señor. Así que serán estudios breves para que usted junto con su familia pueda meditar. Estamos hablando de un profeta que fue contemporáneo del profeta Ageo. Son profetas que llevaron a cabo su ministerio después que el pueblo regresó de los 70 años de exilio. Usted recordará que Dios estuvo diciéndole al pueblo: arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Oseas, otros profetas como Miqueas, estaban hablándole al pueblo: miren, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, porque si no, entonces recibirán un fuerte castigo, lo cual estaba dentro del Deuteronomio, las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por dejar el pacto de Dios. Y es que como seres humanos nos cuesta mucho el tema de no seguir malos ejemplos. A veces vemos dentro de nuestra comunidad detalles que nos hacen nuevamente percatarnos de que el ser humano sigue malos ejemplos, tristemente. Vemos por ejemplo, usted ve que hay jóvenes que no escuchan la palabra de Dios ni el consejo de los padres y no obedecen, no siguen las recomendaciones que Dios da en cuanto a la elección de pareja, por ejemplo, en el noviazgo, ¿sí? Y ven cómo jóvenes, al no seguir el lineamiento, van y llegan al matrimonio o no se casan, sencillamente se unen. Tristemente después se quedan solos porque lo que mal inició es muy probable que termine mal, ¿sí? Sin embargo, los jóvenes que van atrás ven eso y sin embargo no quieren escuchar y en muchas ocasiones siguen el mal ejemplo, malos ejemplos, ¿sí? Lo mismo sucede cuando hay jóvenes que observan que sus padres, por ejemplo, beben, caen en el vicio del alcohol. Y ellos ven cómo sus padres, a través del vicio, destruyen a la familia, destruyen a su hogar. Sin embargo, ellos cuando van creciendo siguen ese mal ejemplo. Y aunque también nuestros niños pueden ver, no solo en sus padres, sino también en otras personas, en vecinos, cómo el vicio ha destruido el hogar de esa persona, en muchas ocasiones ellos no obedecen y siguen ese mal ejemplo. Lo mismo tenemos acá en Zacarías. En Zacarías hay un llamado al arrepentimiento. Y ese llamado al arrepentimiento con que inicia el profeta Zacarías, les está gritando y diciéndoles: miren, no sigan el mal ejemplo de sus padres. Dice en el versículo 1: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Aquí tenemos el contexto. El contexto es ya en el 2º año del rey Darío. Aquí ya estamos hablando del año 520 antes de Cristo. Y es interesante, y esto es lo que yo quiero resaltar: vino palabra de Jehová. Es la palabra de Dios lo que resaltará en este texto. Vino palabra de Dios. Y escúchenlo bien, hermanos y amigos, es lo que hoy, en este tiempo, debemos escuchar. No debemos escuchar las palabras de hombres, de aquellos que
asimismo se autoproclaman como enviados de Dios, pero en muchas ocasiones no hablan la palabra de Dios, sino sus propias palabras. Aquí el profeta Zacarías, es muy probable que él fuera de una familia sacerdotal, que él fuera sacerdote. Pues él, aunque era sacerdote, no era su palabra como sacerdote, no era su palabra como profeta, o sea, no era la palabra de Zacarías, sino que era la palabra de Dios a través del profeta y del sacerdote Zacarías. Es lo que hoy debemos escuchar. ¿Sí? Y dice que en el verso 2, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. ¿Y por qué se enojó? En el verso 4 lo dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Otra traducción que nos ayudaría muchísimo dice que Dios ardía en ira. Y a veces es un tema que no nos gusta. ¿Por qué? Porque yo insisto, he insistido en otras ocasiones, estamos más influenciados por el mundo que por la Biblia. A veces cuando escuchamos eso decimos, no, ese no es nuestro Dios. Pero Dios se enoja contra el pecado, se enoja contra la inmoralidad, se enoja cuando olvidamos nuestro pacto con Él. Ese pacto que Dios ha hecho con nosotros. Dios se enoja y se enojó con los antepasados de este pueblo que había regresado del exilio y que había dejado de construir el templo. Y el templo no era en sí lo principal, sino que el templo era la manifestación de la vida espiritual del pueblo. En otras palabras, el pueblo había caído en un decaimiento espiritual. No estaba buscando a Dios, ni estaba obedeciendo a Dios. Entonces les dice: miren, no seáis como los padres de ustedes, con los cuales me enojé. ¿Por qué? Porque escucharon a los profetas, escucharon a buenos profetas, a Isaías, a Oseas, a Joel. Los escucharon y no quisieron obedecer. No se volvieron a mí. Y vean el castigo que les pasó. Babilonia llegó y destruyó a la nación. Asiria, un siglo antes, siglo y años antes, había destruido a las 10 tribus del norte. Pero eso no era injusticia, sino que era lo justo. Así como habían actuado, era lo que merecían. ¿Sí? Entonces Dios les hace un llamado, que es el llamado para nosotros también el día de hoy. Verso 3, diles pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quiero remarcar el nombre Jehová de los ejércitos. En los primeros lectores, ellos tenían la idea de que los astros, por ejemplo, era un gran ejército de potencias, ¿sí? De dioses, de seres angelicales, ¿sí? Y para ellos, por eso los astrólogos eran muy estimados en ese tiempo, porque consideraban que toda la vida, que toda la historia se regía por estos astros. Sin embargo, cuando utiliza Dios de los ejércitos, no solo tiene una connotación del Dios guerrero que pelea por su pueblo y defiende a su pueblo, sino también del Dios soberano que gobierna sobre todas las potencias del universo. ¿Sí? Dios es el Dios que está por encima. Dios es el Dios de los ejércitos. Dios es el Dios de las potencias. Dios es el Dios de las naciones. Y luego menciona
en el verso 5, ¿dónde están vuestros padres? Y los profetas han de vivir para siempre. Ya no están esa generación rebelde. Sufrió lo merecido. El castigo vino sobre esa generación. Escúchelo bien, los profetas también dejaron de existir, murieron, ¿sí? Sin embargo, dice el verso 6, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Y es lo que ha sucedido en la historia. Por eso, si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no tienes la palabra de Dios como la guía en tu vida, revisa la Biblia, pero no lo que otros dicen, sino revisa tú la Biblia y verás que todo lo que se ha dicho se ha cumplido, porque si es palabra de Dios, se cumple. Y es lo que pasó acá. Les dice, mira, todas esas palabras de los profetas se cumplieron al pie de la letra. Ya no está la generación castigada, ya no están esos profetas, pero mi palabra se cumplió y ustedes lo pueden corroborar. Entonces dice, por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Dice que el pueblo reaccionó y para alegría dice, sí, tienes razón, Zacarías. Así Dios cumplió lo dicho con nuestros padres. Y nosotros hemos visto que Dios lo cumplió. Entonces nosotros tomamos la decisión de volvernos al Señor. Déjenme decirles que en este tiempo es un tiempo oportuno para que nos volvamos a Dios. Este tiempo cuando el mundo está convulsionado, como en ese tiempo, en el tiempo que escribe Zacarías, el mundo estaba convulsionado. Eran los persas los que dominaban, Asiria y Babilonia estaban en declive. Sin embargo, la Grecia de Alejandro Magno, que más adelante surge, estaban empezando a fortalecerse y aún el imperio romano empezaba a levantarse. Era un tiempo de mucha convulsión, de mucho caos. Así estamos viviendo en este tiempo. Y como en esa época, Dios dice, miren, yo tengo el control de todo lo que sucede en todo el mundo. Así nuestro Dios tiene el control de este tiempo y de todo el mundo, de todas las naciones. Es el Dios soberano que defiende a su pueblo. Es el Dios de todas las potencias. Y Él nos invita a que nos volvamos a Él. Volvámonos a Dios de todo corazón y Él se volverá a nosotros. Dios los bendiga.